Arthur, si no firmas esta confesión, te irás de aquí sin nada, susurró el director de recursos humanos. Ryan Caldwell sonrió con aire de suficiencia desde la esquina. Me levanté, me abotoné la chaqueta y salí sin decir una palabra. Ese fue el día en que firmaron su propia sentencia de muerte. Volvamos atrás. Pero para entender cómo un anticipo legal de $50.000 y unas pocas líneas de middleware de código abierto pusieron de rodillas a una corporación de $60 millones, tenemos que retroceder 12 meses. Durante 15 años, yo fui el tipo que mantenía en funcionamiento los canales de integración en Caldwell Enterprise Solutions. Mi título oficial era director gerente de cuentas empresariales. En realidad, yo era el traductor entre las complejas arquitecturas de API de nuestros clientes y el software propietario de nuestra empresa. Gestionaba 3 cuentas principales: Apex Retail Group, Vanguard Logistics y Sterling Healthcare. Juntos, estos 3 clientes representaban el 60% de nuestros ingresos recurrentes anuales. En ventas empresariales, a los ejecutivos les gusta hablar de escalabilidad basada en la nube y pipelines automatizados, pero la verdad es mucho más mecánica. El software es solo código, el servicio es la integración. Mis clientes no se quedaban con Caldwell porque el software fuera perfecto, se quedaban por el middleware, la pasarela de integración personalizada que enlazaba sus bases de datos heredadas con nuestra plataforma. Era una pieza de software propietario que yo había desarrollado a través de mi propia sociedad instrumental hace 10 años, antes de unirme a Caldwell. Cuando me contrataron, firmé un acuerdo de sublicencia no exclusivo con Caldwell. Podían usar mi middleware de integración para dar servicio a sus clientes, pero la propiedad del código fuente permanecía con mi LLC. Mi relación con los clientes era personal. Conocía a Marcus Vance en Apex desde que era un planificador de logística junior, introduciendo manualmente manifiestos de envío. Había ayudado a Sarah Jenkins en Vanguard a diseñar su primer protocolo automatizado de enrutamiento de almacén en Chicago. Y había pasado 3 noches seguidas en la sala de servidores de Sterling Healthcare con David Chen, cuando una mala inyección SQL amenazó con borrar sus registros de programación de pacientes. Ellos confiaban en mí. Cuando gestionas sistemas empresariales, no solo vendes una licencia, vendes la garantía de que alguien responderá al teléfono a las 3 de la mañana cuando la base de datos se bloquee. Mi compensación estaba estructurada en torno a esa confianza. Tenía una comisión del 3% sobre los ingresos recurrentes anuales de estas 3 cuentas, lo que llevaba mi pago anual a más de $300.000, además de mi salario base. Era un precio justo por mantener estable el 60% de los ingresos de la empresa, especialmente porque Richard Caldwell estaba tratando activamente de vender la firma a un grupo de capital privado. El equilibrio cambió en enero, durante la cena anual de accionistas en el Saint Regis. Richard Caldwell, nuestro CEO de 62 años, estaba en el podio hablando de optimizar operaciones y prepararse para la siguiente fase de crecimiento. Richard estaba desesperado por vender, sus planes de jubilación dependían de una adquisición exitosa por parte de una firma de capital privado llamada Granite Capital. Pero Granite Capital exigía una mejora del 15% en el margen EBITDA antes de firmar el acuerdo final de compra. Para cumplir con esas cifras, Richard presentó al nuevo vicepresidente de ventas globales. Era su hijo de 32 años, Ryan Caldwell. Ryan había pasado los últimos 4 años en una firma de consultoría de nivel medio en Manhattan, un trabajo que su padre le había conseguido para engrosar su currículum. Llevaba un traje italiano a medida que parecía demasiado elegante, y tenía el enfoque frío y matemático de alguien que solo veía a los empleados como partidas en una hoja de cálculo. No entendía la arquitectura técnica de nuestros sistemas, y no le importaba aprender. Para Ryan, las ventas empresariales eran una ecuación resuelta de secuencias automatizadas y representantes de cuentas junior leyendo guiones. El lunes siguiente, Ryan convocó una reunión en la sala de conferencias principal. Estaba acompañado por Thomas Vance, un miembro de la junta que representaba a nuestro principal socio de capital de riesgo. Thomas era un hombre alto, de pelo plateado, que rara vez hablaba pero tenía una enorme influencia sobre los bloques de votación de la junta. Él y Ryan habían formado una alianza. Su objetivo era simple: reducir los costos operativos de inmediato para inflar el EBITDA para la compra de Granite Capital. Durante la presentación, Ryan mostró una diapositiva con nuestras estructuras de comisiones de ventas. Mi comisión del 3% estaba resaltada en rojo. En el modelo SaaS moderno, dijo Ryan,
paseándose por la sala con sus mocasines de cuero. Las comisiones de alto porcentaje para cuentas heredadas son una ineficiencia. El middleware de integración ya está construido, los clientes están integrados. Podemos transferir estas cuentas a un grupo centralizado de éxito del cliente, gestionado por representantes junior. Esto le ahorrará a la empresa más de $250.000 anuales en gastos generales de ventas. Yo estaba sentado al final de la mesa, con las manos cruzadas. Miré a Thomas Vance. El miembro de la junta asintió, de acuerdo con Ryan. Miré a Richard Calvell, que estaba sentado junto a su hijo. Richard desvió la mirada, clavando los ojos en su cuaderno. Conocía el riesgo, pero la presión de los socios de capital de riesgo para alcanzar los objetivos de EBITDA de Granite Capital era demasiado fuerte. Después de la reunión, Ryan me pidió que fuera a su oficina. No perdió el tiempo con formalidades corporativas. Arthur, dijo, recostándose en su silla de cuero, estamos reestructurando las cuentas empresariales. Necesitamos que entregues los registros de relación con los clientes y la documentación de la API para Apex, Vanguard y Sterling. Los vamos a transferir al equipo de éxito junior el próximo mes. Tu estructura de comisiones se ajustará a una bonificación de retención fija del 0.5%. Lo miré. ¿Has revisado los MSA de esas cuentas, Ryan? Pregunté. Ryan sonrió, una línea fina y despectiva. Los contratos son con Calvell Enterprise Solutions, Arthur. Los clientes están atados por otros 18 meses. No van a migrar toda su estructura de base de datos por un cambio de gestor de cuentas. Es demasiado caro. Me levanté, me ajusté los puños y salí sin decir otra palabra. Ryan pensaba que la tecnología era el candado. No se daba cuenta de que la llave era la persona que sabía cómo girarla. Y no tenía ni idea de que su intento de ahorrar $250,000 estaba a punto de costarle a la empresa 12 millones. Durante 3 semanas, seguí mi rutina diaria, manteniendo los pipelines de integración y documentando mi trabajo como si nada hubiera cambiado. Mantuve mi interacción con Ryan estrictamente profesional, registros de actividad actualizados en Salesforce y actualizaciones de código subidas a Git. No le mencioné nuestra reunión a nadie. En un entorno corporativo, el silencio es un escudo. Si muestras ira, le das información a tu oponente. Ryan asumió que mi silencio era una derrota. La emboscada ocurrió un martes por la tarde a principios de febrero. Richard Calvell estaba en Nueva York para reuniones preliminares con Granite Capital. Era la ventana perfecta para que Ryan y Thomas Vance ejecutaran su plan. Recibí una invitación de calendario a las 3:45 de la tarde para una reunión a las 4. El asunto era simplemente revisión de políticas. La ubicación era la sala de conferencias C, la sala sin ventanas del sótano donde la empresa gestionaba discretamente los despidos. Cuando entré, Evelyn Bane, la directora de recursos humanos, ya estaba sentada a la mesa de cristal. Tenía una gruesa carpeta de manila abierta. Evelyn era una superviviente corporativa que había pasado una década dando malas noticias con una inclinación comprensiva de cabeza. Ryan estaba de pie cerca de la pizarra, lanzando un rotulador de borrado en seco al aire. La habitación estaba fría, olía a alfombra rancia y a desinfectante industrial. Arthur, por favor, siéntate, dijo Evelyn, señalando la silla frente a ella. Me senté. No traje un portátil ni un cuaderno. Tenemos un problema serio que tratar, comenzó Evelyn, mirando sus notas. Nuestro equipo de seguridad realizó una auditoría rutinaria de nuestros registros de acceso remoto la semana pasada. Marcaron múltiples inicios de sesión externos con tus credenciales. Ryan atrapó el rotulador y se apoyó en la mesa. Específicamente, Arthur, accediste al servidor principal de integración de bases de datos para Vanguard Logistics un sábado por la noche a las 11. Iniciaste sesión desde un iPad personal no autorizado, lo cual es una violación directa de nuestra recién implementada política de seguridad de «trae tu propio dispositivo». Lo miré. La política BIOD había sido impulsada por el departamento de Ryan 3 semanas antes, escondida en una actualización de 50 páginas del manual del empleado que todos se vieron obligados a firmar electrónicamente. Ese sábado por la noche, la API principal de envíos de Vanguard se bloqueó, congelando 22 camiones de carga en la terminal de Chicago,
dije, manteniendo la voz plana. La VPN de la empresa estaba experimentando un error de puerta de enlace. El ingeniero principal de infraestructura, Dave Martínez, me llamó a mi teléfono personal. Él autorizó el acceso. Tengo la solicitud de inclusión en la lista blanca. Eso no importa, espetó Ryan, con voz aguda. Dave Martínez es un ingeniero. No tiene la autoridad para saltarse los protocolos de seguridad corporativos. Usaste un dispositivo personal no seguro para acceder a datos de clientes en tiempo real. Eso es una violación material de la seguridad. Evelyn deslizó un documento sobre la mesa. Era un acuerdo de separación y liberación de reclamaciones. Debido a que esto es una violación de seguridad, Arthur, dijo Evelyn, inclinando ligeramente la cabeza, estamos terminando tu empleo por causa justificada, con efecto inmediato. Bajo los términos de tu paquete de acciones, una terminación por causa justificada anula la aceleración de tus 50.000 unidades de acciones restringidas no consolidadas. También invalida el paquete de indemnización de doble multiplicador en la cláusula 8b de tu contrato de trabajo. Miré el documento. Era una rendición completa. Al firmar, reconocería que había cometido una brecha de seguridad, renunciaría a todas las reclamaciones sobre las RSU, que valían aproximadamente $1,500,000 antes de la adquisición, y aceptaría la aplicación estricta de la cláusula de no competencia de 2 años, lo que me impediría trabajar con cualquier cliente de Cal-Bell en el estado de California. Si firmas esto ahora, dijo Ryan, su tono suavizándose en un deje condescendiente, no presentaremos una demanda por daños y perjuicios por la brecha de seguridad. Lo reportaremos como una separación mutua a futuros empleadores. Pero si sales por esa puerta sin firmar, presentaremos una demanda civil por daños y te pondremos en la lista negra de todas las firmas empresariales del área de la bahía. Lo habían calculado perfectamente. Creían que la amenaza de una demanda y la pérdida de un paquete de acciones de $1,500,000 me quebrarían. Esperaban que discutiera, que les mostrara el correo electrónico de autorización de Dave Martínez, que suplicara por mi indemnización. Eso es lo que hace la mayoría de la gente cuando sufre una emboscada. Se ponen emocionales, intentan explicar, sin darse cuenta de que la decisión ya ha sido tomada. Levanté la vista del papel y encontré los ojos de Ryan. No firmaré esto, dije. La expresión comprensiva de Evelyn se desvaneció, reemplazada por una fría mirada burocrática. Arthur, si no firmas, te vas de aquí sin nada. Sin indemnización, sin acciones y con una demanda en tu historial. Entiendo, dije. Me levanté y me abotoné la chaqueta del traje. Envíen la carta formal de despido a mi domicilio por correo certificado. Quiero la infracción exacta de la política de seguridad y los registros de inicio de sesión detallados por escrito. Ryan se acercó a mí, su rostro enrojecido por una repentina irritación. ¿Te crees muy listo, Arthur? ¿Crees que puedes simplemente marcharte y llevarte a estos clientes? Inténtalo. Nuestro departamento legal congelará tus cuentas bancarias antes de que puedas siquiera registrar una empresa. Firmaste una cláusula de no competencia. Lo ignoré, miré a Evelyn y dije, adiós, Evelyn. Salí de la habitación, volví a mi oficina y comencé a empacar. Solo tomé mis objetos personales, mi reloj de escritorio de latón y una foto de mi familia. Dejé el portátil de la empresa y la tarjeta de seguridad sobre el escritorio. Mientras conducía a casa bajo la lluvia, la adrenalina inicial se desvaneció y un peso frío se instaló en mi pecho. No era un joven ejecutivo sin nada que perder. Tenía una hipoteca en el condado de Marin, una hija que empezaba la universidad en un año y 50.000 RSU no consolidadas que ahora estaban encerradas en una bóveda legal. Luchar contra una empresa de $60 millones significaba contratar representación de alto costo. A la mañana siguiente, me senté en la oficina de paredes de cristal de Sarah Goldstein, en el centro de San Francisco. Sarah era una abogada laboralista especializada en disputas de ejecutivos. Escuchó mi historia, revisó mi contrato de trabajo y miró el borrador del acuerdo de separación. Están tratando de agotarte, Arthur, dijo Sarah, reclinándose. Saben que la sección 16600 del BPC de California anula la cláusula de no competencia, pero apuestan a que no puedes permitirte luchar contra ellos por las RSU y la indemnización de la cláusula 8b. ¿Cuánto costará luchar?
Pregunté. Sara me miró, con ojos firmes. Requiero un anticipo legal de $50.000 para empezar. Si vamos a juicio, podría costar 3 veces más. Tendremos que luchar contra su orden de restricción temporal y presentar una contrademanda por despido improcedente. $50.000. Era una parte significativa de mis ahorros líquidos. Era el dinero que había reservado para el primer año de matrícula de mi hija. Si perdíamos, estaría en la ruina, en la lista negra y enterrado bajo las costas legales de Calvel. Miré por la ventana hacia el puente de la bahía. Luego saqué mi chequera, extendí el cheque por $50.000 y lo deslicé sobre el escritorio. Pongámonos a trabajar, dije. Lo primero que hice el jueves por la mañana fue registrar Pendleton Consulting Group LLC ante la Secretaría de Estado de California. A las 10 de la mañana, la entidad estaba activa y había abierto una cuenta de empresa en un banco corporativo. No alquilé una oficina cara, instalé un escritorio en mi estudio y usé una dirección comercial virtual en el centro de San Francisco. A las 11 de la mañana, redacté un único correo electrónico y se lo envié a Marcus Vance, Sarah Jenkins y David Chen. Lo envié desde mi dirección de correo electrónico personal. Marcus, escribí, te escribo para informarte que mi empleo con Calvel Enterprise Solutions fue terminado el martes. De acuerdo con la ley de California, estoy buscando oportunidades de consultoría independiente a través de mi nueva firma, Pendleton Consulting Group LLC. Quiero agradecerte tu colaboración durante los últimos 15 años. Mi número de teléfono personal sigue siendo el mismo. Atentamente, Arthur. El correo electrónico fue redactado por Sarah Goldstein. Era cuidadoso, profesional y completamente libre de solicitación. No les pedí que cancelaran sus contratos, no les pedí que me contrataran. Bajo la ley de California, la solicitación directa de clientes activos antes de que terminen sus acuerdos existentes todavía puede exponerte a una demanda por interferencia intencional en las relaciones contractuales. Teníamos que ser pacientes, teníamos que dejar que los clientes actuaran. En 20 minutos, sonó mi teléfono. Era Marcus Vance de Apex. Arthur, ¿qué demonios está pasando?, preguntó Marcus, su voz resonando en el altavoz de su coche. Un asociado junior llamado Kevin acaba de llamar a mi oficina. Me dijo que te retiraste por problemas de salud y que él se hace cargo de la cuenta de Apex. Ni siquiera sabía cómo era nuestro esquema de base de datos. Fabricaron una violación de seguridad, Marcus, dije, manteniendo la voz tranquila. Querían anular mis opciones de acciones no consolidadas y mi indemnización. He contratado a Sarah Goldstein y estamos preparando una demanda por despido improcedente. Marcus soltó un silbido bajo. Esos idiotas. No se dan cuenta de que todo nuestro sistema de inventario funciona con la integración de middleware que tú construiste. Si ese middleware se cae durante nuestra liquidación de primavera, perdemos $10 millones al día. Kevin no sabe cómo ejecutar una simple consulta SQL, y mucho menos gestionar nuestra integración. Permanecí en silencio. Sabía que el equipo legal de Marcus ya estaría estudiando sus opciones. Voy a llamar a Sarah y a David, dijo Marcus. Firmamos esos contratos por ti, Arthur. Vamos a revisar nuestros acuerdos. Para el viernes por la tarde, la estrategia estaba en marcha. En los servicios de software empresarial, los contratos están diseñados para evitar que los clientes se vayan fácilmente, pero también contienen cláusulas para proteger a los clientes de la interrupción del servicio. En nuestros MSA, la sección 14.3 era la disposición de hombre clave. Establecía que, debido a que el middleware de integración requería un conocimiento altamente especializado, la participación activa de Arthur Pendleton era una condición material del contrato. Si Arthur Pendleton dejaba de gestionar la cuenta, Calvel Enterprise Solutions tenía 30 días para proponer un reemplazo cualificado. Lo más importante, durante ese periodo de evaluación de 30 días, el cliente se reservaba el derecho unilateral de suspender todos los pagos mensuales del servicio sin penalización. A las 4 de la tarde del viernes, el Departamento Legal Corporativo de Calvel recibió 3 cartas certificadas por separado. Apex Retail Group, Vanguard Logistics y Sterling Healthcare invocaron formalmente la sección 14.3. Declararon que no aprobaban a los representantes junior asignados a sus cuentas.
Exigieron que Calvel presentara las credenciales de un arquitecto líder certificado para su aprobación en un plazo de 30 días. Además, ejercieron su derecho contractual de suspender todos los pagos mensuales del servicio, con efecto inmediato. El impacto fue instantáneo. El ciclo de facturación mensual de Calvel ocurría el primero de cada mes. Al congelar sus pagos, los 3 clientes retuvieron más de $800.000 en ingresos recurrentes. En el sector del software corporativo, el flujo de caja es el oxígeno que mantiene viva a la empresa. Durante las negociaciones de fusiones y adquisiciones, Calvel operaba con un margen ajustado, dependiendo de esos ingresos mensuales para cubrir la nómina y las tarifas de hosting. Pero el verdadero daño fue para la adquisición. El equipo de diligencia debida de Granite Capital estaba en medio de la revisión de los libros de Calvel. En cualquier acuerdo de compra estándar, hay una cláusula relativa a un cambio material adverso o MAC. Una cláusula MAC permite al comprador rescindir el acuerdo si ocurre un evento que daña significativamente la salud financiera o la estabilidad operativa de la empresa objetivo. Cuando el equipo de auditoría de Granite Capital vio que el 60% de los ingresos recurrentes de Calvel estaban repentinamente suspendidos y bajo amenaza de terminación, detuvieron todas las negociaciones. A las 7 de la tarde del viernes, sonó mi teléfono móvil. Era Richard Calvel. Llamaba desde Nueva York. Arthur, dijo Richard, su voz sonando débil y agotada, necesitamos resolver esto. Estaba en reuniones con Granite Capital cuando su socio principal me llamó a una sala privada. Han suspendido la compra. Saben sobre la congelación de pagos. Me senté en la mesa de mi cocina, mirando las luces de la ciudad. Lamento oír eso, Richard, dije. Arthur, por favor, dijo Richard, su tono suplicante. Ryan cometió un error. No entendía la dependencia técnica de las cuentas. Yo estaba en Nueva York, no autoricé el despido. Si vuelves como consultor independiente, podemos pagarte un anticipo mensual igual a tu antiguo salario, y podemos consolidar tus RSU durante los próximos 12 meses. Respiré hondo. Tu hijo me acusó de una brecha de seguridad material para evitar pagar mi indemnización, Richard. Dejaste que él y los miembros de la Junta de Capital de Riesgo llevaran la empresa a la ruina para alcanzar un objetivo de EBITDA. Ya he pagado un anticipo de $50.000 a mi abogada. Presentaremos la demanda por despido improcedente el lunes. Arthur, si el acuerdo con Granite se cae, ¿nos enfrentamos al capítulo 11?, susurró Richard. La empresa no puede sobrevivir a una congelación de pagos de 90 días de Apex y Vanguard. Entonces deberías haber revisado los contratos antes de dejar que Ryan apretara el gatillo, Richard, dije, y colgué. 10 minutos después, llegó un correo electrónico del abogado litigante externo de Calvel. Era un borrador de demanda para una orden judicial de emergencia, acusándome de apropiación indebida de secretos comerciales e interferencia torticera. Amenazaban con presentarlo en el Tribunal Superior de San Francisco el lunes por la mañana, a menos que firmara un acuerdo de transición. El lunes por la mañana, la batalla legal se trasladó al Tribunal Superior de San Francisco. El abogado externo de Calvel había presentado una solicitud ex parte para una orden de restricción temporal, buscando impedirme operar mi nueva LLC y comunicarme con sus clientes. Sarah Goldstein estaba preparada. Se sentó en la mesa de la defensa en una sala de tribunal con paneles de madera, esperando que el juez revisara los escritos. Al otro lado, Ryan Calvel se sentó junto a su abogado litigante principal. Ryan tenía los brazos cruzados, su rostro tenso por la ira. No me miró. Su señoría, comenzó el abogado de Calvel, acercándose al podio, el demandado, Arthur Pendleton, está activamente robando nuestra base de clientes en violación directa de un pacto de no competencia firmado. Además, accedió a nuestros servidores de bases de datos propietarias usando un dispositivo personal no autorizado, solo días antes de su despido. Tenemos razones para creer que está utilizando nuestras arquitecturas de integración propietarias para transferir estas cuentas a su nueva firma. La jueza, una mujer de mirada aguda llamada jueza Martínez, miró por encima de sus gafas a la mesa del demandante. ¿Es la cláusula de no competencia aplicable bajo la ley de California, abogado? El abogado de Calvel vaciló. Su señoría, debido a que el demandado cometió una brecha de seguridad material,
creemos que la cláusula de no competencia es aplicable como remedio para la protección de secretos comerciales. Sarah Goldstein se levantó y se acercó al podio. Su voz era tranquila, clara y autoritaria. Su señoría, el Código de Negocios y Profesiones de California, sección 16600, es absoluto. El demandante no puede usar una cláusula de no competencia inaplicable para restringir el derecho de mi cliente a ejercer su profesión. Con respecto a la supuesta brecha de seguridad, hemos presentado la prueba A, que es un hilo de correos electrónicos de Dave Martínez, el ingeniero principal de infraestructura de Calvel. El correo electrónico incluye en la lista blanca el iPad personal de mi cliente y solicita explícitamente su asistencia remota para resolver un fallo crítico en la base de datos que le estaba costando a su cliente, Vanguard Logistics, miles de dólares en envíos retrasados. Mi cliente no robó datos, resolvió una crisis operativa a petición de ellos. Sarah luego presentó la prueba B, que consistía en impresiones de las comunicaciones entrantes de Marcus Vance, Sarah Jenkins y David Chen. Además, la evidencia muestra que mi cliente no solicitó a estos clientes. Los clientes iniciaron el contacto con él porque estaban alarmados por su abrupto despido. Bajo la ley de California, un cliente tiene el derecho absoluto de elegir a su proveedor de servicios. La jueza Martínez revisó los documentos durante unos minutos. El silencio en la sala del tribunal era absoluto. La solicitud de una orden de restricción temporal es denegada, anunció la jueza Martínez, cerrando la carpeta. El demandante no ha demostrado una probabilidad de éxito en el fondo del asunto, ni ninguna evidencia de apropiación indebida de secretos comerciales. El tribunal no hará cumplir un pacto de no competencia nulo. Procederemos a la fase de descubrimiento para la contrademanda por despido improcedente del demandado. Solté un suspiro que no me había dado cuenta de que estaba conteniendo. Fue una victoria masiva, pero la batalla no había terminado. El anticipo de $50.000 de Sarah Goldstein ya se había gastado a la mitad, y apenas estábamos entrando en la fase de descubrimiento. Mientras la batalla legal se desarrollaba en los tribunales, la crisis operativa en Calvel empeoraba. El CEO de Sterling Healthcare, David Chen, sabía que su organización no podía permitirse una larga batalla legal. Bajo los términos del acuerdo de software original, Sterling Healthcare tenía una licencia perpetua para usar el middleware de integración personalizado. Eran dueños de las configuraciones específicas de la API y los esquemas de integración de la base de datos que conectaban los registros de su hospital con la plataforma de Calvel. Para eludir los obstáculos legales y evitar los retrasos en el cumplimiento de IPA, David Chen ejecutó una exención de servicio de emergencia. Sterling Healthcare no migró sus datos a los servidores de mi LLC. En su lugar, configuraron un entorno de nube AWS seguro y dedicado bajo la propia cuenta corporativa de Sterling. Luego, contrataron a Pendleton Consulting Group LLC como una firma de asesoría técnica independiente para gestionar su integración de base de datos. Como los datos permanecían en los servidores seguros de Sterling, no necesitamos pasar por el proceso estándar de incorporación de proveedores IPA de 6 meses. Estuvimos operativos en 48 horas. Vanguard Logistics y Apex Retail siguieron exactamente el mismo modelo. Contrataron a mi LLC para gestionar sus pasarelas de integración seguras bajo sus propias cuentas en la nube. Calvel Enterprise Solutions se quedó en un vacío técnico. Todavía tenían las licencias de software, pero el middleware de integración que hacía funcionar el software ahora era gestionado enteramente por mi firma. A las 6 de la tarde del jueves, Ryan Calvel cometió su último y fatal error. Llamó a mi teléfono móvil. No respondí. California es un estado de consentimiento de dos partes según la sección 632 del Código Penal, lo que significa que grabar una llamada telefónica confidencial sin el consentimiento de ambas partes es un delito menor, y la grabación es inadmisible. Pero Ryan no habló conmigo, dejó un mensaje de voz. Bajo la ley de California, un mensaje de voz no tiene expectativa de privacidad, porque la persona que llama sabe que está dejando un mensaje grabado. Arthur, ¿crees que has ganado? La voz de Ryan sonaba arrastrada, temblando de furia. Sé que estás detrás de esta congelación de pagos. Tú y tu abogada están tratando de destruir la compra de Granite. Gastaremos cada dólar que tiene esta empresa para tenerte en los tribunales durante los próximos 10 años. Me aseguraré de que pierdas tu casa en Marin. Me aseguraré de que estés en bancarrota antes de que terminemos contigo.
Escuché la grabación una vez, luego reenvié el archivo de audio a Sarah Goldstein. Esto es una mina de oro, me respondió Sarah por correo electrónico. Es una clara evidencia de acoso de mala fe y un intento de intimidar a un litigante. Lo añadiremos a nuestra demanda por despido improcedente mañana por la mañana. Para el viernes por la tarde, la presión sobre Calvel Enterprise Solutions alcanzó un punto de ruptura. La compra de Granite Capital estaba oficialmente muerta. La firma de capital privado retiró su carta de intención, citando el litigio en curso y la pérdida del 60% de los ingresos recurrentes de la empresa. Los miembros de la Junta de Capital de Riesgo, liderados por Thomas Vance, se dieron cuenta de que la apuesta de Ryan había destruido la valoración de la empresa. A las 5 de la tarde del viernes, el abogado externo de Calvel llamó a Sarah Goldstein. Querían llegar a un acuerdo. La reunión para el acuerdo se celebró el lunes por la mañana en una sala de conferencias del Yatril en sí, lejos de las oficinas de ambas empresas. Llegué con Sarah Goldstein. Al otro lado de la mesa de caoba se sentaban Richard Calvel, su principal abogado corporativo, y Thomas Vance, el miembro de la junta que representaba a la firma de capital de riesgo. Ryan Calvel no estaba en la sala, tampoco Evelyn Bane. La junta ya había ejecutado sus despidos. Richard parecía 10 años mayor. El CEO bronceado y seguro de sí mismo de la cena de accionistas había desaparecido. Se sentó con las manos entrelazadas sobre la mesa, mirando una carpeta negra. Thomas Vance fue quien habló primero. Vayamos a los términos, dijo Thomas, con voz plana. Hemos realizado una revisión interna de las circunstancias que rodearon su despido. La Junta ha determinado que las acciones de Ryan y las posteriores acusaciones de una brecha de seguridad no estaban respaldadas por los hechos. Ryan Calvel y Evelyn Bane ya no están en la empresa. Sarah Goldstein se inclinó hacia adelante, colocando un documento sobre la mesa. Estamos preparados para llegar a un acuerdo, dijo, pero no aceptamos acciones. La valoración de la empresa se ha derrumbado y la compra de Granite Capital está muerta. Exigimos que las 50.000 unidades de acciones restringidas se paguen en efectivo, al valor previo al despido de $30 por acción, por un total de $1,5 millones. Además, exigimos la indemnización completa de doble multiplicador bajo la cláusula 8b, que es de $300.000, y el reembolso de los $50.000 en honorarios legales de mi cliente. El abogado de Calvel miró a Thomas Vance. El miembro de la Junta de Capital de Riesgo asintió lentamente. Sabía que si el caso iba a juicio, el descubrimiento por despido improcedente expondría la colusión de la Junta para intentar inflar el EBITDA mediante despidos de mala fe, lo que llevaría a demandas de los accionistas. Estamos de acuerdo con el pago en efectivo, dijo el abogado de Calvel. Pero requerimos una liberación mutua de reclamaciones y un acuerdo de transición para asegurar que no haya interrupción del servicio para Apex, Vanguard y Sterling. Mi cliente facilitará la transición, dijo Sarah, pero la transición consistirá en transferir las licencias del middleware de integración y los acuerdos de servicio directamente a Pendleton Consulting Group LLC. Calvel firmará una renuncia a todas las reclamaciones relativas a la solicitación de clientes e interferencia torticera. Richard Calvel finalmente levantó la vista. Me miró, con los ojos vacíos. Arthur, dijo en voz baja, construí esta empresa durante 15 años. Quería dejar un legado para mi familia. Miré a mi antiguo jefe. Querías dejar un legado, Richard, pero dejaste que tu hijo tratara a las personas que construyeron tu empresa como mercancías. No se puede construir un legado sobre la codicia. Richard no respondió. Bajó la mirada y firmó el acuerdo. La transferencia bancaria de $1.850.000 se completó el martes por la tarde. Le pagué a Sarah Goldstein sus honorarios restantes y deposité el resto en mi cuenta de empresa. El dinero que estaba destinado a la matrícula de mi hija estaba a salvo, y el futuro financiero de mi familia estaba asegurado. En 30 días, Pendleton Consulting Group LLC había asumido la gestión técnica completa de las pasarelas de integración para Apex Retail, Vanguard Logistics y Sterling Healthcare. Como operábamos con bajos gastos generales, pude cobrar a los clientes un 20% menos de lo que le pagaban a Calvel, mientras aumentaba mi propio margen de beneficio neto en un 50%. Contraté a Dave Martínez, el ingeniero de infraestructura que había incluido mi iPad en la lista blanca y que posteriormente fue despedido por Calvel, dándole un salario más alto y participación en mi nueva firma.
Calvel Enterprise Solutions nunca se recuperó. La congelación de pagos había agotado su efectivo operativo. Sin los ingresos de sus 3 cuentas más grandes y con su reputación dañada en el sector tecnológico, no pudieron asegurar nueva financiación. 6 meses después, la Junta se declaró en bancarrota bajo el capítulo 11. Los activos de la empresa, incluida su plataforma de software propietario, se vendieron por centavos de dólar para pagar a los acreedores. Richard Calvel se vio obligado a liquidar sus acciones restantes para resolver las demandas de los accionistas. Su sueño de un yate de jubilación en Mónaco fue reemplazado por una serie de deposiciones y facturas legales. En cuanto a Ryan, su carrera en el sector tecnológico del área de la bahía había terminado. La historia de la brecha de seguridad fabricada, la cartera perdida de $12 millones y el amenazante mensaje de voz había circulado por la red de ejecutivos locales. Ninguna firma de capital de riesgo o empresa tecnológica lo contrataría. Finalmente, se mudó de nuevo a Nueva York, trabajando como un agente de arrendamiento residencial junior, muy lejos de las ventas corporativas y muy lejos de cualquier cliente empresarial. A veces, los ejecutivos se quedan tan atrapados en las hojas de cálculo y los márgenes de EBITDA que olvidan una simple verdad. Los contratos no retienen a los clientes. El nombre de la marca en el edificio no retiene a los clientes. Es el servicio, las relaciones y la confianza lo que lo retiene. Y una vez que destruyes esa confianza, los clientes encontrarán el resquicio legal y pasarán directamente a través de él, dejándote con nada más que una oficina vacía y una pila de facturas legales.